con el que partimos nuestra jornada de hoy tiene que ver con el crimen del carabinero del Cabo Segundo, David Florido Cisterna, un hecho que nos ha conmovido. Es el cuarto carabinero asesinado en lo que va del año. Ya vamos a estar entrando en más detalles respecto de este tema, de otros también, lo que está pasando, por supuesto, con la Constitución, con el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están moviendo las cartas, ¿no es cierto?, los distintos sectores políticos. La llegada de la expresidenta. La llegada o por lo menos sabemos que ha dicho que no va a continuar un segundo periodo como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el costo de la vida, etcétera. Queremos presentar aquí con nosotros, ya están dos diputadas. La diputada Carol Cariola del Partido Comunista. Diputada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola Ángeles, ¿qué tal? Gusto de saludarlos. Gracias por estar acá. Y la diputada María José Hoffman, más conocida como Pepa Hoffman. Sí, pero estamos riendo. Lo que pasa es que uno sabe que se olvida porque usted, ¿cuántos periodos alcanzó a estar? 3 periodos. 3, por eso. Usted que ya la tenía como más. Exactamente, secretario general de la UDI, gracias también por estar con nosotros. Gracias, Pepa, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y Francesco les tiene una pregunta. Les tengo una pregunta, porque el primer desafío para las dos, entrando en este tema tan complejo de la seguridad, es que en 30 segundos nos pueden decir claramente su opinión con respecto a una pregunta que no se la voy a decir todavía. Pero después de los 30 segundos vamos a tener tiempo para conversar, discutir, argumentar. Pero cada una tiene entonces 30 segundos para responder. Lo tenemos ahí en la pantalla grande para todos ustedes quienes nos ven también en la casa. ¿El gobierno está haciendo lo suficiente en seguridad pública? Diputada Carol Cariola tiene sus 30 segundos. Ahora ya. Sí. Bueno, el gobierno hace 3 meses que asumió. Sin lugar a dudas, en 3 meses no se puede resolver todos los problemas que se arrastran por muchos años. Se están haciendo todos los esfuerzos. Yo no tengo ninguna duda de que hay una disposición a asumir con seguridad, con tranquilidad y por supuesto también con una amplitud necesaria. El gobierno hizo un llamado a un acuerdo nacional por la seguridad, a que en esto nos sumemos todos y todas, porque este es un problema que nos afecta a todos. O sea, el crimen organizado, la tenencia de armas irregulares que hay en nuestro país es una situación tremenda. Tiempo, y hay que resolver. diputada. Gracias. Va a tener más tiempo después, no se preocupe. Se va a estar conversando harto rato. Pero de ahora en adelante, la misma pregunta para la ex diputada Hoffman. Sí, ya, ex diputada. 30 segundos. ¿Está el gobierno haciendo lo suficiente en seguridad pública? 30 segundos, ahora ya. Mira, uno nunca puede negar que de las buenas intenciones que están inspirados los gobiernos, y eso no está en duda, pero por supuesto que creemos que es completamente insuficiente. Estamos viviendo niveles de violencia no solamente en la Araucanía y en el norte con la migración, en Santiago con el narcotráfico, y siento que en eso al presidente le ha faltado un poquito más de carácter con respecto a cómo él mismo había votado anteriormente. Yo creo que en eso había un avance por parte del gobierno de sacarse esos complejos ideológicos y poder realmente gobernar para todos. Estamos viviendo minutos de violencia muy duros y bueno, gracias. Bueno, retomamos entonces entonces retomando esas palabras que usted ha pronunciado, Pepa, quiero preguntarle a usted, diputada, porque el padre del carabinero asesinado dijo: le pido, señor presidente, por favor haga la pega. ¿Cómo recibe usted ese clamor que finalmente podría decirse que es de un padre que acaba de perder a su hijo? Sí, bueno, es absolutamente comprensible. Yo quiero enviar toda mi solidaridad y condolencias a la familia del carabinero asesinado. Creo que no hay ninguna justificación para que ese tipo de situaciones se den. En Chile todos los días hay situaciones así, y hace muchos años. No es algo que partió, y en eso todos los gobiernos, yo creo que en eso Pepa asume también, ¿no? Venimos de un gobierno del presidente Sebastián Piñera, anteriormente tuvimos otros gobiernos, este es un nuevo gobierno que de alguna u otra manera tiene que asumir el arrastre y la acumulación de una serie de cosas no realizadas. Porque claro, exigirle que este gobierno resuelva todo en 3 meses es súper fácil, y decir es insuficiente, cuestionar cada una de las acciones que se llevan adelante, pero aquí se están haciendo los esfuerzos. Mirna, yo creo que es muy importante decir, tal como se lo dijo el padre del carabinero asesinado, al presidente, hacer la pega es precisamente una de las cosas por las cuales el presidente en su cuenta pública puso mucha atención y estableció una serie de medidas que han sido desconocidas. Algunos dicen que no dijo nada. Bueno, sí dijo, y está por escrito, ¿no? El discurso presidencial está por escrito, y hay una serie de medidas que van en la línea de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país.
tanto para Carabineros como también para los ciudadanos y ciudadanas. Pero convengamos que cada vez que parte un gobierno, la oposición siempre critica y nunca es suficiente, y eso ha pasado con todos los periodos presidenciales de nuestro país. Entonces también hay que hacerse cargo de eso, es parte de la crítica, que no nos gusta, pero es parte de la realidad. Entonces al final como que no nos podemos quedar o no nos podemos justificar en que, bueno, llevamos 3 meses, acciones reales concretas hoy día, ¿qué es? Sí, pero perdón, la oposición creo que ha sido bastante constructiva, a diferencia de la oposición que tuvimos nosotros. Efectivamente yo tengo una crítica, me parece insuficiente, pero nosotros nos hemos manifestado a disposición del gobierno desde el primer día. Desde el primer día, de hecho, el presidente de la UDI, Javier Macaya, ofreció una mesa en un... Sí, ¿se acuerdan que salió? Entonces, es una mala chiva decir que la oposición siempre dice lo mismo. Yo creo que hay esfuerzo y por eso no se puede negar. Pero evidentemente lo que estamos viendo hoy día en Chile requiere un pacto mucho más allá de lo que puede hacer el gobierno. ¿Y los toman en cuenta? ¿Usted que dice que la oposición en este caso está dispuesta? Yo creo que no, la verdad es que creo que ha sido poco. No hemos logrado tener ciertos acuerdos de poder votar leyes que, por ejemplo, protejan a carabineros. O sea, hoy día los carabineros no solamente trabajan con inseguridad, no tienen pensiones en el fondo en el caso de que queden vivas sus parejas. Es muy complejo. Necesitamos una ley nueva que los proteja, que les dé más atribuciones y que les permita, siempre por supuesto, Carol, antes de que lo diga, respetando siempre los derechos humanos, pero por supuesto que hoy día es completamente insuficiente, y en las votaciones del mismo presidente pasado hemos visto una falta de compromiso con ellos. Pepa, pero solamente cortito ahí, disculpe, diputada, lo que pasa es que ahí lo que decía el padre, también recogiendo las palabras de este papá, que está absolutamente destruido por la muerte de su hijo, decía, lo que pasa es que los carabineros están actuando inhibidos porque tienen el temor, y lo decía respecto de su propio hijo, que en lugar de ir a enfrentar al delincuente, está preocupado de cómo va a actuar, porque resulta que tiene miedo a que lo den de baja, a que lo lleven a la justicia, y eso no puede pasar. O sea, no puede pasar que se violen los derechos humanos, sin duda que no, pero tampoco puede pasar que el carabinero no se atreva a actuar porque tiene miedo a que ese procedimiento, dentro del marco de la legalidad, pueda ser usado en su contra. ¿Cómo podemos llegar a eso, bueno, diputada? Por eso precisamente, Mirna, una de las discusiones que ha puesto el presidente Boric sobre la mesa y que es parte de nuestro programa es la reforma Carabinero. O sea, fortalecer a la institución desde sus escuelas matrices, desde las herramientas que tienen para poder usar de mejor manera los protocolos, porque uno de lo que tú estabas diciendo recién tiene que ver con 5 informes que hacen referencia al mal uso de los protocolos por parte de Carabineros y a la violación a los derechos humanos que se provocaron en un momento determinado y que se han provocado en otras instancias. Sin embargo, eso no significa que acá se plantee una desconfianza con una institución que tiene que combatir el crimen organizado. Hay que darle mayores herramientas y hay que darle mayor protección. Yo creo que de eso al menos no hay nadie que tenga ninguna duda. Y quiero responder a lo que dijo Ángeles delante, porque quedó un poco dando vuelta, lo respondió lo respondió la Pepa, pero que es como la posición de las oposiciones. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo con que las oposiciones tienen que hacer su rol y presentar la crítica. Pero yo también quiero recordar que cuando partimos el debate después de la cuenta pública, lo primero que dijo la UDI, Renovación Nacional, es que el presidente Boric no había dicho nada. Y eso no es verdad. O sea, él no es que no dijo nada. De hecho, se hicieron una serie de medidas, se plantearon 1.800 millones de pesos para mejorar la capacidad operativa de la PDI. Se va a aumentar en un 43%, o sea, en un 40% la dotación policial y se va a hacer un esfuerzo en esa dirección. Hay una reforma Carabinero, se van a comprar una serie de medidas para ciertas zonas que están en mayor conflicto. O sea, hay una serie de medidas y las podría enunciar todas porque las tengo, de hecho las ando trayendo precisamente para que nadie se atreva a decir que no se está haciendo nada. Porque a mí me parece que lo que no puede ocurrir es que la crítica, uno puede no estar de acuerdo, pero no hacer una crítica desde la falacia. Yo me enfrenté con el presidente de Renovación Nacional en un programa de televisión donde él dijo, el senador Chaguán, no dice nada. Entonces yo pesqué este papelito que lo ando trayendo aquí, donde están cada una de las medidas vinculadas a los temas de seguridad: redistribución policial, aumento del 40%, inaugurar 4 cuarteles de Carabineros, programa Menos Armas, Más Seguridad. Hay varios proyectos de ley que están anunciados en materia de seguridad, además, que se están trabajando prelegislativamente y donde se ha incorporado también a los diputados de oposición. 1.800 millones de pesos, ¿usted considera que es un monto importante para un país como el nuestro? Bueno, este es un monto para partir. Yo quiero recordarte, Francesco, que el presupuesto nacional lo deja determinado el gobierno anterior. Nosotros este año, al menos en nuestro gobierno, tiene que actuar en base a lo que al presupuesto anterior. Estamos hablando de la cuenta pública de un primer año.
Y esto muestra una tendencia porque además no son solo 1.800 millones, yo lo decía recién respecto de la Policía de Investigaciones, sino que además... Hay otros 4.000 más para otra cosa. Hay otros 3.000 millones de pesos para prevención, control y persecución del crimen organizado. Y hay otros recursos más que se están destinando particularmente a la Araucanía. Una cantidad de plata que uno pensaría que podría ser mucho más. Pero usted dice, bueno, está amarrado el presupuesto, puede ser. No, pero siempre puede haber no es tanta plata. Pero hay un esfuerzo y hay voluntad. Y eso es importante reconocer. Pero para la gravedad de lo que está pasando hoy día en Chile, yo creo que es insuficiente. Pero para el drama que estamos viendo en el norte, en el sur, y no nos estamos tomando en serio el tema del narcotráfico. Era cosa de ver lo que estaba mostrando en matinal. Pero el narcotráfico partió hace 3 meses. Si no es culpa... No, por supuesto que no, Carol, tranquila. No te estoy atacando, te estoy comentando que yo partí diciendo, efectivamente hay un esfuerzo. Si eso no se puede negar, nadie puede dudar de las intenciones de que el gobierno quiere hacerlo bien. Pero desde mi punto de vista es insuficiente, no solamente en términos de recursos, sino que además veo también al presidente muy tironeado y muy acomplejado a veces en poder tomar decisiones. Esto del estado de emergencia acotado, al menos hoy día ya están reconociendo de que efectivamente no es la solución, pero por supuesto que sirve para controlar la delincuencia. Entonces, esos traumas a veces son los que creo que el presidente tiene que avanzar más rápido, porque estamos viviendo una crisis muy profunda de violencia. Pero trauma en los colegios, porque es distinto ideología. Bueno, pongámosle como sea, pero el apellido que sea. Pero el presidente ha tenido malas votaciones con respecto a la protección de carabineros, a la persecución del narcotráfico, y hoy día yo creo que también la realidad lo ha hecho chocar, digamos, con ese tipo de votaciones, y yo creo que están entendiendo, y deben hacerlo, y lo digo muy en buena lid, que tenemos que ser capaces de juntos. Y además se le ofreció ayuda. Yo quiero reivindicar eso, porque para nosotros no es fácil haber tenido un gobierno donde fue atacado permanentemente. Al presidente Piñera no lo dejaron gobernar, siempre decían que todo era miserable, que todo era poco, y hoy día nosotros queremos tener legítimamente una actitud distinta, y nos hemos puesto a disposición, hemos tenido algunas reuniones en privado, eso no lo puedo descartar, pero hoy día lo que necesita Chile es unidad en esta materia. Si no enfrentamos juntos, hay cosas que a la Carol le va a costar más votar, a mí también, hay cosas que uno tiene distintas opiniones, pero que tenemos que ser mucho más creativos, es lo que yo siento que a la cuenta pública le faltó. Yo valoro la lista de cosas, de verdad que la valoro, pero creo que el esfuerzo por lo que está pasando tiene que ser mucho más profundo, mucho más unitario y con mucho más recursos también. Bueno, ya vamos a estar profundizando los temas de seguridad, además está decir, todas las encuestas lo ponen como el principal tema para la ciudadanía, pero tenemos más, ¿no es cierto, Francesco? Sí, las queremos invitar a las dos a revisar Mirna, una noticia. Te quiero decir una cosa, perdón, es que las encuestas hace muchos años que ponen como primer tema la seguridad pública, y es un tema que hasta ahora no hemos sido capaces como país de resolver. Y yo comparto y quiero recoger lo que dice la exdiputada Pepa Hoffman, de que esto tiene que ser una tarea nacional y que tenemos que asumirla con el compromiso de todos y todas. Diputada, si yo me acuerdo cuando, por ejemplo, hace muchos años llamaban por teléfono a la radio los auditores, yo en un programa de noche en la radio, llamaban a los auditores y decían la balacera y Carabineros no entran. Estoy hablando hace... ¿cuántos? 7 años, y resulta que uno decía, pero ¿cómo no entra? Y uno le preguntaba a Carabineros, no. Y claro, y se va normalizando, minimizando situaciones que eran en un nicho en particular, entonces uno decía, era ahí, acotado. Hoy día esta cuestión se nos escapó de las manos, pero nunca le pusimos coto cuando tendríamos que haberlo hecho, cuando teníamos las herramientas. No, pero perdón, el nivel de armas de fuego que estamos viendo ahora sí marca, creo yo, una diferencia en el tiempo. Marca la diferencia porque nunca se hizo nada. Pues entonces fuiste alimentando el monstruo. Hace 3 meses, no digo hace 3 meses para que nadie sepa. No. Pero fuiste alimentando el monstruo. Estamos viendo una cuestión distinta. Y empezaron a agarrar terreno, que es lo que pasa a nivel internacional, empiezan a agarrar terreno, hay mayor, comillas, libertad, entonces no importa porque aquí no se meten, y empieza a crecer este monstruito, y hoy día tenemos una bestia que es imposible de controlar. Entonces uno dice, ¿cómo la gente anda con armas en la calle? Bueno, pero si nunca le pusimos atajo al principio. Entonces hoy día, que está absolutamente descontrolado, nos vemos con las manos atadas. Pero mira, yo quiero dar un dato a propósito de lo que dice Francesco, me parece muy importante, porque él dice, no, es que ahora está descontrolada. Francesco, no dije eso. Entre el 2011 y el 2021 en Chile se internaron 82.812 armas. Entonces creo que es importante ponerlo de manera irregular. Es importante ponerlo en el plano de los datos concretos. Estamos de acuerdo. Porque también en esto hay que ser cuidadosos con crear sensaciones
de que, oh, no, es que en los últimos meses como que esto No se es eso, porque no pero es verdad. diputada, usted es testigo O sea, acá del poder de fuego que estamos viendo ahora, es particularmente pero llamativo. por eso Usted dice, claro, se han internado se ha muchísimas más armas. visibilizado más. Mira, yo valoro mucho que los medios de comunicación estén visibilizando más lo que venía ocurriendo durante muchos años, porque el crimen organizado en Chile existe hace muchos años. Sí. Y yo acabo de dar un dato muy concreto. 82.812 armas se han internado en Chile entre el año 2011 y el año 2021. Eso hasta quizás hoy día se está visibilizando con más fuerza y afortunadamente tenemos un gobierno, como bien dijo Pepa, sin complejos de abordarlo. Sin complejos de Yo abordarlo. dije lo contrario, pero sin me complejos de abordarlo, encantaría. Se están sacando los complejos. Bueno, Están para ella se lo hablando. están sacando. Yo creo que no los tiene. Eso te voy a decir. Pero Yo creo que no los puntito ahí tiene. tienen un acuerdo, algo de Carol, es lo que dije, Bueno. Carol. Trato de interpretarlo en positivo. Diputada y Pepa, fíjese que tenemos varios temas más y vamos a seguir con esto. Si este tema vuelve a salir siempre, pero Sí, Francisco no, queremos ir a algo Tercera. más contingente que tiene que ver con lo que informó esta mañana la expresidenta Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Le dice a su consejo, el de Derechos Humanos justamente de Naciones Unidas, pero también al mundo a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Hoy informé justamente esta entidad, abriendo mi última sesión como alta comisionada, no buscaré un segundo mandato por motivos personales. Es hora de volver a Chile y estar con mi familia. Insto a los estados a que identifiquen un terreno común para lograr soluciones a nuestros desafíos compartidos en materia de derechos humanos. Y bueno, entre otros, quienes le respondieron fue el actual presidente de la República y quien buscaba ser presidente de la República también en esa segunda vuelta. Tenemos primero a Gabriel Boric, presidente que le dice bienvenida de vuelta. Y también mostremos inmediatamente a José Antonio Cast, que dice una cuestión distinta. Digan la verdad, Michelle Bachelet no vuelve voluntariamente, en la práctica la echaron. Luego de su desastrosa visita a China, no tenía opciones de reelegirse. Bien, Chan. dicho todo esto, Chan. Te faltó el chan chan, Tonco. chan chan, bueno, oye, aquí vuelve Michelle Bachelet, porque termina su periodo el 31 de agosto y claramente hay varios que lo vinculan al desarrollo de la campaña por el apruebo o el rechazo que se viene fuerte dentro de los próximos días. Carol Carriola, aquí vuelve la expresidenta Bachelet. Bueno, yo no tengo por qué no creer lo que ella está diciendo, Francesco. La expresidenta dice que vuelve, que terminó una etapa, está bien, yo creo que ella hizo un gran labor, no tengo ninguna duda de su labor en Naciones Unidas, por algo llega a ocupar distintos puestos en Naciones Unidas, fue la alta comisionada de Derechos Humanos en este último periodo, también fue la encargada de ONU Mujeres durante mucho tiempo. No tengo ninguna duda del liderazgo internacional que tiene la presidenta Michelle Bachelet y de su reconocimiento en esa línea. ¿Te Bueno, gustaría volver a Chile, que tuviera volver a Chile. algún protagonismo con respecto justamente a lo que viene al plebiscito? Bueno, la presidenta ha dicho siempre que ella no se va a inhibir de participar de los procesos que se viven en Chile. Nunca se ha desvinculado. De hecho, es más, en la última elección presidencial no solo vino, sino que tomó posición, votó y le entregó su respaldo al actual presidente Gabriel Boric. Yo no Fue a la tengo, convención no también. tengo ninguna duda de que la presidenta además quiere tener una nueva constitución. Ella fue una de las principales impulsoras en su momento, en su gobierno. Yo quiero recordar que vivimos una discusión constituyente también, que fueron insumos previos al proceso constituyente que se abrió ya después, hace 2 años atrás, pero que de alguna u otra manera partió previamente. O sea, Ya, este pero era un ¿es la debate que se líder? venía dando. ¿Es la Entonces, líder que le faltaba a la prueba? no lo veo en esa clave. Creo que la presidenta Michelle Bachelet es una tremenda lideresa a nivel internacional, no tengo ninguna duda de eso. ¿Pero le tengo ayuda a la una prueba o no le sensación- ayuda a la prueba? Yo creo que sin lugar a duda todo lo que sume desde el punto de vista de los liderazgos nacionales e internacionales respecto de la posición de tener una nueva constitución y que Chile avance a un nuevo momento político contribuye, no tengo ninguna duda de eso, pero no creo que este sea el factor determinante. O sea, creo que Ya. el proceso del apruebo es un proceso mucho más amplio. Yo ayer estuve en la noche, en la Yo creo tarde, que no la van a en dejar. Quinta, Ya, en a ver, Quinta pero Normal, espérese. trabajando con una convención, o sea, con un espacio Pero, constituyente. Carol, sí. Turnémonos la palabra. Y hay muchas personas en eso trabajando. Ya, a ver, Pepa, ¿usted qué A piensa? ver, yo no tengo también por qué no creerle que vuelve por temas familiares, pero efectivamente no tuvo un buen desempeño en China y eso es algo que también se ha dicho internacionalmente, pero en un país donde sabemos que pasa lo que pasa y fue bastante permisiva con este país. Yo creo que algo de eso tiene que haber en esta decisión, pero por supuesto que también es legítimo que quiera volver a su casa. Ahora, no sé si va a llegar a asumir un rol y si es así,
yo creo que no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas izquierdas hoy día que están liderando y precisamente hay varios que desconocen del liderazgo que ha tenido, no es el caso de Carol, que ha tenido la presidenta, y por lo tanto no creo que el Frente Amplio le dé permiso para aparecer. Acuérdense que el Frente Amplio y la izquierda más dura reniega completamente de lo que fue la obra de los gobiernos de la Concertación, y por lo tanto ella no es una líder para este proceso. Yo creo que la van a tener bastante escondida durante estos meses, no creo que tenga espacio. No sé si viene a eso tampoco. Ella ha hecho sus puntos políticos, pero también creo que parte de la renovación de la política es dar un paso al lado. El presidente ha cambiado, el presidente Gabriel Boric, y ha ido matizando, de hecho, en el discurso público del 21 de junio, de la cuenta pública. De la cuenta pública, efectivamente, claro, mencionó, y habíamos hecho el cálculo nosotros con Mirna 4 o 5 veces a los exmandatarios, entonces, incluyendo el presidente Sebastián Piñera. Entonces uno dice, es distinta la lógica hoy día y distinto es con guitarra, y si no estamos jugando el punto a punto, uno podría decir... Y es del Frente Amplio. Claro, pues entonces podría decir, claro que sí, porque hay gente que está... y que para ellos los representa Michelle Bachelet. Entonces, por supuesto que tiene mucha gente. Si mi problema no es con la gente que ella representa, que es una gran parte de este país. Yo estoy hablando de los problemas que va a tener al interior de esta nueva coalición que ha estado muy tensionada. Lo hemos visto, el propio presidente no tiene a veces los votos para su propio proyecto, y creo que en ella cumple un rol que ya está un poquito pasado de moda. No veo que la vayan a dejar tomar un liderazgo relevante precisamente por esta polarización que hemos visto en el proceso constituyente. Pero bueno, si quiere asumir un rol, muy bienvenida, no hay ningún problema. Gusto saludarte, Karina. Hola. Mucho gusto. ¿Podrán los expresidentes jugar un rol, siempre uno supone que rutilante, importante, relevante, o van a ser irrelevantes? Hablo de Frey, todos. Hablo de Lagos, hablo de Piñera, hablo por supuesto de Bachelet. ¿Van a jugar? ¿Sería bueno que jugaran un rol importante, que dijeran algo o que se queden en sus casitas? Es difícil que uno jubilara a un político que ha sido presidente, además. Lo que pasa es que si no entendemos que este es un proceso que es de la ciudadanía, yo espero que ni un presidente ni un expresidente juegue un rol relevante, porque aquí estamos discutiendo el futuro de nuestro país. Nosotros, y yo quiero ser muy sincera, yo estuve la vez pasada por la opción del rechazo. Yo creo que hay cosas muy valiosas de la actual Constitución, pero obviamente que después del plebiscito uno también tiene que tener la capacidad de escuchar, y hay un 80% de chilenos que quiere cambios en la Constitución, y eso es algo que nosotros habíamos asumido con harta humildad, porque cuesta reconocerlo. Pero en esta etapa que viene hoy día, y por eso nosotros tomamos una posición bastante tardía, es de la ciudadanía, y tanto los presidentes como nosotros, los mismos actores políticos, tenemos que dar un paso al lado, tienen que ser ellos los protagonistas. Nosotros al menos, y por eso desde la UDI cedimos nuestro espacio de la franja, que es como de las poquitas cosas que tienen todavía los partidos, porque nos parece que tiene que ser la sociedad civil la que se pronuncia. Para mí, desde mi punto de vista, hay muchas personas que se ven afectadas en este proceso, porque si bien la gente quiere una nueva Constitución, no le gusta el borrador de esta convención. Vamos a estar hablando de eso, Pepa, porque el presidente de su partido ya lo ha dicho, hay que darle una oportunidad, dice, al proceso constituyente, se ponen en un escenario donde gana el rechazo. ¿Qué va a pasar? Queremos hablar de eso, pero antes, permítanos otra cosita. Porque resulta que hay un proyecto de ley, diputada Cariola, y la están emplazando directamente a usted como presidenta de la Comisión de Constitución, para tener como una norma el hecho de que se sometan diputadas y diputados al famoso test de drogas. Y esto es un proyecto, ¿no es cierto?, que lidera la UDI, que particularmente el diputado Juan Antonio Coloma. Yo quiero saber lo siguiente, ¿qué le parece a usted? ¿Se siente emplazada? Es que dijeron que le había dilatado la discusión. O si lo vas a poner en tabla y urgente. No, Exacto, ya lo pusimos en tabla. De hecho, mira, a ver, lo primero es romper mitos, digamos. El diputado Coloma fue la semana pasada, a solicitar que su propuesta se pusiera en tabla. La semana siguiente estaba en tabla. Ya. Entonces aquí no hay ningún ánimo de dilación. De hecho, es más, yo en la Comisión de Constitución he hecho todos los esfuerzos por garantizar. ¿A usted le gusta este proyecto? Que todas las propuestas, es que para romper los mitos, Mirna, porque creo que es importante, porque se acusa de dilación, y creo que eso no es primero no es real, digamos. O sea, lo pusimos inmediatamente en tabla porque hemos dado garantías de poner en discusión todas las propuestas que los parlamentarios han solicitado, dentro de los tiempos que el reglamento además nos permite, porque cuando hay urgencias hay que priorizar las urgencias. Mire, a mí la verdad es que me parece, alguien decía el otro día, ¿por qué no nos preocupamos mejor de buscar otras cosas? Que los parlamentarios den cuenta de su labor legislativa, de su trabajo político, de la probidad en el uso de los recursos, pero andar buscando el consumo de drogas, considerando alcohol, yo no sé si es lo más relevante. Yo no me voy a oponer. Si esto se hace, está bien que se haga, pero
La verdad es que hacer ¿Pero va a de votar esto, a favor? sí, a mí me da lo mismo. ¿Va a votar a favor? Sí, vamos a revisar hoy día el reglamento. Porque Creo que mañana hemos presentado vamos a varias veces revisar. y no lo ha vamos a votado a revisar. favor. Que a mí me parece que esto es insignificante. Pero es Creo que insignificante si no, consumen una es propuesta una de droga los señal, parlamentarios. propuesta. Es una señal muy A ver. comprometedora, Carol. Pero yo sé Seguro. que, no me acuerdo tus votaciones anteriores, Seguro. pero lo hemos presentado varias veces y siempre lo hemos No, pero perdido. ¿por Yo no qué sé cuál es el importante? tema. Pero ahora Porque se si aprobó. estamos combatiendo, o sea, si estamos tan preocupados de la violencia, del narcotráfico, creo que los parlamentarios tienen que ser un ejemplo y dar el ejemplo. Y eso, ¿cuál es el problema que se hagan ese test? Nosotros nos hacíamos el test todos los años porque es parte del compromiso que tenemos con la ciudadanía. Carol tiene razón cuando dice hay otras cosas más relevantes, hagámoslas todas, pero no evitemos esta, porque a mí me parece que es una muy buena señal para la ciudadanía. En este proyecto en particular es aleatorio, es semestral, pero es obligatorio. O sea, para entenderlo. toca, o sea, te toca. Claro, si te toca tienes que hacértelo porque es obligatorio. No es que todos los meses o cada 3 meses, sino que una vez al semestre, aleatoriamente y de manera obligatoria se tienen Como que los someter a este deportistas, test. básicamente. Hay un Como vacunatorio ya. abajo, además es fácil. Pero es que, a ver, qué el test, importante. Claro, perdón, perdón. ¿qué droga incluye? Eso, Incluye o incluiría, mejor en ¿Todas las condiciones. Yo entiendo que es un test de pelo lo que se está proponiendo. Porque, a ver, para aclarar, esto fue aprobado ya. Sí. Fue aprobado dentro de la ley de presupuesto. Lo que se estaría votando ahora es una modificación al reglamento para ver cómo se implementa. Eso es lo que está en discusión, la implementación de este test. Y en eso probablemente vamos a revisar. Yo no he tenido la posibilidad todavía, pero hoy día mismo, porque mañana lo vamos a votar, vamos a revisar en detalle cada uno de los elementos de la propuesta, de cómo se implementa, qué tipo de test se toma, etcétera. Insisto, para mí no es tema. Creo que este es un tema que si pasa bien y si se toma la decisión positivamente de llevar adelante esta acción, me parece que Pepa, es una acción política. ¿se puede entender esto como una señal que dice el legislativo, sabe qué? Yo tengo esta herramienta, la pongo acá, que es una manera de decir, vamos todos al combate contra el narcotráfico. ¿Es esa la señal que quieren dar? Es absolutamente esa. O sea, ¿cómo tú pretendes criticar lo que está pasando hoy día y no siendo capaz de dar tú el mismo ejemplo? Creo que los legisladores hoy día, sobre todo por lo que está pasando, tienen la oportunidad de decirle al país, mira, en esto estamos todos juntos. Yo creo que sí es relevante. Yo entiendo que una persona que está legislando en contra del narcotráfico no debiera consumir, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Ni siquiera marihuana. Mira, yo la verdad es que no me acuerdo. Pepa, dale con diputada. Yo creo ¿Ni que no, siquiera? yo creo que no, Nada, yo creo cero droga, Cero. pero estoy convencida que tiene que ser así. Pero yo lo veo Pero como es una que oportunidad. Yo creo que es algo yo creo que- positivo. yo creo que Y no algo está- pasa que se oponen. Pero- No, hay que ¿usted separar qué las opina? cosas. Es que de yo creo verdad, hay que separar las cosas porque una cosa son los consumidores y yo creo que el narcotráfico es algo completamente distinto. O sea, Pero el narcotráfico tiene que ver con la distribución, la venta ilegal de drogas. Otra cosa distinta es la situación de los consumidores y particularmente, por ejemplo, el uso de alcohol, que es una droga legal, ¿no? Si una persona toma alcohol, si un parlamentario toma alcohol, toma vino en el almuerzo, ¿eso acaso es una droga? Yo digo, no está en su derecho personal, es una droga. El alcohol es una droga y es una de las drogas más nocivas para la salud, quiero decir. Entonces, aquí también tenemos que ser súper serios en cómo hablamos los temas, porque a mí me queda la impresión de que a veces este tipo de acciones se toman para poder generar como esta suerte de simbolismos que realmente no son efectivos para la realidad. Pero obvio que son Yo creo que no son efectivos, efectivos. Ahora, no me opongo, insisto. Ya, está bien, no me pero opongo. por lo menos Si se sería hace, un mira, paso. si se hace, que se haga, no tengo ningún problema. El tema está en que poner el foco en esto Ya, pero me diputada, parece absolutamente muy cortito, innecesario. solo para hacer el foco. Distinto es que uno se tome una copa de vino a que maneje curado. Es distinto el Obvio. concepto, ¿cierto? Y de Ya, hecho una. nosotros penalizamos, o sea, tolerancia Sí, pues, cero cero, a ley manejar Emilia. con alcohol. Y yo Pero- en eso, ley Emilia, y estoy completamente Sí. de acuerdo. De hecho, nosotros somos autores de la ley Emilia, Ajá. con el diputado Guillermo Teller, que fue uno de los autores, y que la sacamos adelante precisamente porque estamos absolutamente de acuerdo Ya, con esa ya. disposición. Pero, por ejemplo, en ir a el caso- trabajar usted dice- drogado tampoco corresponde. Ya, usted dice que distintos son el narcotráfico, los distribuidores versus quienes consumen. Si no hay quien te distribuya, es más difícil que tú consumas. Entonces, para usted no va de la mano. Es que yo creo en una nueva forma de establecer una política de regulación de drogas. Ya. Yo creo que el narcotráfico se alimenta de la ilegalidad, precisamente, y de la prohibición.
De hecho, si tú te das cuenta, en los datos del Ministerio Público, la mayor persecución en Chile se da a los consumidores. Y estoy llevando el tema a una cosa más amplia, ¿no? No estoy hablando particularmente de los parlamentarios, que estoy de acuerdo. Mire, en el servicio público... Legisló a propósito de la marihuana y con respecto al cultivo de cada uno. Yo creo que uno de los Yo creo que uno de los problemas de la ley 20.000, precisamente, Francesco, tiene que ver con que el foco se pone en la persecución de los consumidores y no del microtráfico o del narcotráfico. Y los narcotraficantes en Chile están libres. Y los que están detenidos y los que están formalizados y los que son procesados son los consumidores. Diputada, y los problemas de la droga son un problema de salud pública. Aunque también es distinto, y ahí quiero preguntarle a Pepa, y entendiendo que este es un fenómeno mucho más complejo, pero en ciertos sectores hay una posición bastante, a ver cómo decirlo, bastante indulgente o permisiva, o se ve a la marihuana como un producto inofensivo. Y que la verdad que todos los estudios indican, esa es mi posición por lo menos, yo sé que esto es súper debatible, que tiene efectos muy nocivos, pero muy nocivos, sobre todo en los jóvenes, sobre todo en los menores de 14 años, ni hablar, los efectos que tiene en su desempeño cognitivo, en su desarrollo, ¿no es cierto? Y la marihuana, entonces la pregunta es, efectivamente le hemos bajado el perfil no digo que sea a la peligrosidad, sino que al efecto nocivo que tiene. Y en ese sentido los políticos debieran dar un ejemplo quizá, Pepa. Y ahí le pregunto también a usted, diputada. Está súper comprobado que efectivamente no solamente tiene efectos nocivos hoy día, sino que también es el primer paso para otras drogas. Y por lo tanto, cuando estamos en un problema tan grave, yo creo que es muy relevante que demos esa señal potente. Y en eso yo valoro que la Carol esté disponible. Yo no sé cómo votaste tú cuando esto se aprobó, a que podamos realmente dar ese tipo de señales. La ciudadanía y los países también se mueven a partir de hechos concretos, pero también de señales. Y me parece que tenemos una oportunidad relevante, porque hoy día veíamos el tema de la violencia en un colegio, que ustedes mismos mostraban. O sea, eso también tiene que ver en un ambiente donde hay droga, eso es mucho más profundo. Y creo que hay que tomar medidas mucho más tajantes. Yo no estoy de acuerdo en legalizar absolutamente nada, y creo que en ningún país se ha demostrado realmente que esa sea la manera de poder evitar el tráfico legal de la droga, ¿te fijáis? Pero bueno, es un debate que tenemos que dar, y yo creo que esta señal que está proponiendo la UDI me parece que es positiva. Ahora, ¿no será mejor en esta mirada hacia adelante que la ley sea aleatoria a todo el Estado por lo siguiente? Porque cuando uno la dirige solamente al Parlamento, da la sensación que el Parlamento es como el depositario de todos los males de Chile, y yo no lo encuentro así. Me parecería que una ley debería ser sistemas aleatorios al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, porque eso iría más en consonancia. ¿Pero en qué país del mundo se hace algo así? Yo estaba intentando recordar, recordar qué países han penado o han puesto sanciones al Parlamento. No, ni en Colombia. Entonces lo que digo es, sería mejor, positivamente, que se hicieran exámenes aleatorios en todos los niveles del Estado. Entonces no aparece dirigido, porque da la sensación, oye, es que en el Congreso probablemente se están intentando prohibir, es porque vaya a saber qué cosas ocurren allá. No, en una reivindicación de lo que es la lucha efectivamente frontal contra el narcotráfico, sería bueno sistemas aleatorios, pero a todo el Estado, para que no quede solamente politizado. En todo caso, están mostrando al Senado, y el Senado esta propuesta no corre para el Senado, es solo para la Cámara de Diputados. Los senadores no serían objeto de esto. ¿Por qué? Porque así se aprobó al final, finalmente. Eso es súper raro. Realmente es súper rara la norma. Yo creo que un poquito arbitrario. Pero bueno, mira, yo realmente me agrada que esto ponga sobre la mesa el debate de fondo. Porque eso sí que me interesa. O sea, si de verdad nos interesa combatir el narcotráfico, que a mí me interesa, soy diputada de un territorio donde lamentablemente el narcotráfico se ha tomado espacio de nuestras poblaciones. Yo soy diputada del Distrito 9, Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Lo Prado, Cerro Navia, Quinta Normal, y hay familias que denuncian. Me tocó ver una vez, entramos a un lugar y los niños entraron con un cartel diciendo que se vayan las drogas. Y evidentemente, porque el problema fundamental, y aquí quiero diferir de la posición de Mirna, ¿no? El tema del cannabis es un tema distinto también respecto de la discusión en torno a la pasta base y otro tipo de drogas. Las drogas que se utilizan en las poblaciones en Chile son pasta base. Es pasta base fundamentalmente, cocaína que no tiene más de un 3% de pureza, porque ese es el tipo de cocaína que llega a Chile, por lo tanto es cualquier cosa. Y particularmente el cannabis es un debate que se ha venido dando. Yo soy partidaria del uso medicinal del cannabis. Tal como lo que tú dices es cierto.
cuando los niños, los jóvenes están en edad de desarrollo, probablemente el uso de cualquier droga, ninguna droga es inocua, ninguna, ni siquiera aquellas que se utilizan para temas de salud mental, ninguna droga es inocua, la cannabis tampoco es inocua. Pero poner el cannabis en el mismo nivel que la cocaína, yo creo que es un error. En esto hay que ser capaces de diferenciar. Y el cannabis además es una... que, diputada, está presente, o sea, en las masas populares y jóvenes, no solo populares, pero jóvenes del país, la marihuana está presente hace rato. Pero además se utiliza... No es que haciendo un cambio a la legislación esto vaya a cambiar derechamente. Absolutamente. ¿Aumentará o no? Esa es la pregunta, pero de que está presente, ¿no? Pero además se utiliza con fines medicinales. Hay países, incluso me refiero estados, que hay un consumo de en los Estados Unidos, donde hay dispensadores medicinales. Grupos que se establecen como clubes canábicos de uso medicinal. Entonces, yo creo que este debate no puede ponerse en blanco y negro, tiene una alta complejidad y por sobre todo es necesario establecer un objetivo común, que es terminar con el narcotráfico y para eso dejarles un espacio oscuro al narcotráfico. En la ilegalidad lo que ocurre es que no hay regulación. En Uruguay hubo procesos de regulación estatal y eso ha traído consecuencias positivas. ¿Sí? Claro, y pero de hecho aumentó, nosotros aumentó el consumo. Estamos pidiendo, lo que pasa es que se visibilizó. Fíjate bien lo que... Porque hay que verlo, cuando se legalizan algunas drogas en relación a, lo que ocurre es que se visibiliza el uso, porque de lo contrario lo que queda es un manto de oscuridad. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿y dónde está el consumo? ¿Hay más consumidores, menos consumidores? Hay muchos consumidores que no sabemos que existen. La pregunta es, ¿en qué se beneficia más una sociedad? ¿Cuánto aumenta ese consumo versus todo lo que le quitas a los males que trae consigo el narcotráfico? Exacto. Y yo creo que es una pregunta válida, o sea, ¿estamos dispuestos, en la medida que regulamos, a permitir que haya mayor consumo? ¿Cuánto consumo? Versus todo el espacio en distintas áreas de la vida que se le quita al narcotráfico. Yo creo que es una discusión que vale la pena tener. Pero no sé si en Chile la estamos teniendo. Claro, ¿y qué es lo fundamental para mí? Es terminar con el narcotráfico. Yo creo que ese debe ser nuestro objetivo central y poner todos los esfuerzos en esa dirección. ¿Usted diría que se termina entonces parte del poder del narcotráfico haciendo qué con respecto a las drogas? Pero haciéndolas legales, por lo tanto. Mira, a ver, en eso hay yo quiero espérate, hablando de regular, Carol, porque hay un proyecto de ley, el boletín 13.588-07, que dice que está en el segundo trámite constitucional, proyecto que también fue aprobado. Exactamente. Yo creo que eso sería, y que de hecho combate, es la ley que mejora la persecución del narcotráfico. Sí. De hecho, bueno, ese debiera ser un proyecto que le pusiera su urgencia. Le puso. No lo han puesto. No, si el gobierno no le han puesto la semana pasada nos anunciaron de que les iban a poner no solo urgencia, sino que indicaciones. Estaban trabajando en las indicaciones. Y eso hay una mesa de trabajo con los senadores al respecto. Claro. Eso que hay, ¿cómo focalizamos? Pero, de todas maneras, pero la gran perjudicada de la pandemia es la mujer. Las mujeres retrocedieron 10 años en lo que se había avanzado en materia de seguridad laboral o de oportunidades laborales. Y ahora, más encima, tenemos una crisis económica, una proyección para el próximo año que es francamente bastante pesimista desde el punto de vista del crecimiento del país. ¿Qué le podemos contestar, ¿no es cierto?, a esta joven, a Florencia, ¿no?, para decir que hay algo más que se puede hacer dentro de este adversario o este adverso panorama económico, diputada? Sí. Bueno, una de las cosas que cuando el presidente Boric partió su gobierno, uno de los primeros anuncios tenía que ver con un programa que establecía no solo la recuperación del empleo focalizada fundamentalmente en las mujeres, sino que además una serie de medidas para poder contribuir con ayudas económicas. Nosotros, por lo menos, una de las cosas que estamos impulsando con mucha fuerza es, por ejemplo, el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Ustedes saben que uno de los principales problemas que tienen muchas mujeres que son madres, por ejemplo, y que están a cargo de sus hijos e hijas, es que no reciben el pago de la pensión de alimentos. La cantidad de deudores de pensiones de alimentos en Chile es brutal, es vergonzosa. Y eso es algo que hemos buscado resolver por distintas vías. 8 de cada 10. Exacto, 8 de cada 10. Y hoy día una de las leyes que se está discutiendo en el Parlamento, en el Senado, tiene que ver precisamente con buscar todos los mecanismos de pago, Mirna, y entre esos no solo los fondos previsionales, que fue algo que ya utilizamos anteriormente con los retiros, sino que además establecer una búsqueda a través de la Comisión del Mercado Financiero de todos los fondos habidos y por haber que pueda tener el deudor
para que se pague la pensión de alimentos. Y eso hoy día está... Antes de irme, y ahí ella si quiere la resuelve. A ver, Florencia. Yo estoy un poco apurada, me tengo que ir, pero me gustaría dejarle planteada una pregunta a la señorita Hotman antes de irme. Bueno, ella va por el rechazo, y si pongamos el escenario hipotético de que el rechazo ganara, y continuando con las mujeres, ¿cómo ella facilitaría los derechos de las mujeres? Porque el rechazo no está considerando mucho eso, ni avanzar en todo lo que es la autonomía de la mujer. ¿Cómo lo resolvería usted? Muy bien. ¿Le contesto al tiro? Vamos al tiro porque se tiene que ir. No, mira, a ver, yo quiero compartir porque acá hay efectivamente una preocupación muy compartida que tiene que ver con el tema de la pensión de alimentos. No solamente, Carol, el 80, el 85% de hombres que sienten que su relación con sus hijos es a partir de la relación con su expareja, y eso es completamente injusto con los niños. Yo creo que estamos tratando de avanzar moralmente en este tema, y hay bastantes medidas, y en eso hemos tenido el compromiso no solo de este, sino que también del gobierno anterior. Y con respecto a lo que me pregunta Florencia, gracias, Florencia. Mira, yo... ¿Qué más decirte? Que como mujer me siento muy comprometida con que sigamos avanzando, tengamos más oportunidades. Siento que además en el proceso de la convención, más allá de nombres o símbolos, que obviamente que también son relevantes, me parece que hay muy pocas políticas públicas destinadas precisamente a que nosotras vayamos avanzando. No se trata solo de cosas semánticas, a pesar de que sí hay varios símbolos en esa línea. Y yo creo que al final, en este proceso, Florencia, siento que el borrador de la convención no cumple con los objetivos no solo de las mujeres, sino de muchos grupos que se sienten lejos, como los agricultores, los pescadores, las tradiciones chilenas. Entonces, creo que tenemos que darnos una oportunidad de hacerlo bien. Yo efectivamente, más allá de la posición de votar apruebo o rechazo, hoy día lo relevante es construir algo que una a los chilenos. Porque ¿sabes lo que va a pasar, Florencia? Si el gran problema de la actual Constitución fue principalmente su falta de legitimidad por cómo había sido elaborada, bueno, una convención, una constituyente, un plebiscito donde se gane por poquito, 51, 55 o el número que sea, pero finalmente es una mitad, digamos, de un país, también le hace mucho daño. Si hablamos de que lo relevante fue la legitimidad, entonces creo que el tema que tú manifiestas lo podemos trabajar de mucho mejor manera, dando oportunidades de verdad a que las mujeres abramos más espacio, pero creo que este borrador no cumple con esos objetivos. Tiene algunas cosas relevantes y en eso uno tiene que ser objetiva, pero... O sea, de hecho, de lo más relevante es que en este borrador de la nueva Constitución de partida se reconoce a las mujeres. La actual Constitución, que por lo demás habla de las Pepa dice si se gana por poquito, perdón, la Constitución actual no la ganó nadie, la impusieron. Entonces, aunque se gane por poquito, la nueva Constitución es más legítima. Es más legítima no solo porque considera a las mujeres como sujetas de derecho. Pero queremos construir algo entre todos. Y además, ser por una amplia mayoría. Pero que fue construido entre todos. Sí, todos tuvimos la oportunidad de presentar constituyentes. De hecho, ya la encuesta dice que no está ganando. Y los constituyentes fueron electos para poder escribir la nueva Constitución de manera colectiva. Ahí se votaron, mira, la mayoría de las normas se votaron por 103 votos y varias de ellas por 120 votos. Entonces, hay una mayoría expresada. Que esa mayoría no necesariamente identifique a la totalidad, al 100% de los chilenos. Hoy día hay casi un 30% de chilenos que está estudiando la nueva Constitución y que está evaluando cómo va a votar. Por lo tanto, yo le diría a quienes están por la opción del rechazo que no canten victoria. Porque acá la discusión, las personas están leyendo la nueva Constitución y se están informando. Pero Carol, ¿tú crees que ha sido un buen proceso? Yo creo que es un proceso que ha tenido defectos como cualquier proceso complejo que se hace por primera vez. Pero sin embargo, el resultado de esta nueva Constitución es lo mejor que le podría pasar a los chilenos en función de avanzar en un nuevo país con más derechos. O sea, ¿cómo va a ser mejor un país con un Estado subsidiario que un país con un Estado de derecho, garante de derechos? Bueno, eso lo reconoce también el presidente de la UDI, entre paréntesis. Él reconoce el factor del Estado garante de derechos, pero lo que pasa es que en Venezuela también está garantizada la vivienda. No, lo que él dice es que aquí la gente vive en la calle. No, lo que él dice es que es importante para avanzar hacia si es que no ganara la prueba, ¿no es cierto? Y se impusiera el rechazo, él dice avanzar también en un proceso, ¿no es cierto? Lo dijo en una entrevista, ¿no? Un proceso constituyente. Pero, Florencia, creo que tienes que decir algo. Estoy ahí mirando los labios. Florencia. Sí, es que ya me tengo que ir. Quiero decir que estoy de acuerdo con Carol en que es la primera constitución que consideraría a la mujer como con sus derechos en totalidad.
Y le pregunto a la señorita Hoffman si ella cree que de no aprobarse la Constitución, los políticos van a poder implementar todas las políticas que necesitan las mujeres de la forma rápida en la que se están requiriendo, porque estamos atrasados en muchos años, considero yo, en todo lo que es derechos de las mujeres. Entonces, ¿cómo resolverían esa rapidez? Porque para ponerse de acuerdo son bien malos. Con esto me despido, muchas gracias. Bien malos, gracias. Tiene toda la razón. Categórica, Florencia. Sí, gracias, Florencia. Gracias Rodrigo también. Pepa, le agrego algo, la propuesta de la senadora Jimena Rincón, ¿no es cierto?, que establece estos 4, te puedo hacer una voluntad también a la diputada, estos 4 séptimos que permitan hacer cambios a la actual Constitución, si es que se impusiera el rechazo, como tratando de buscar una suerte de plan B. Pero bueno, no sé si eso en parte tiene que ver con lo que dice también Yo creo que sí. Florencia. Yo me imagino que Florencia se está debe ver refiriendo también las encuestas como las ven todas. Claro. Y hoy día las encuestas lo que muestran es que hay una opción relativamente, porque esto cambia todas las semanas, mayoritaria para el rechazo. Y eso tiene que ver con una necesaria autocrítica de cómo ha sido este proceso. Pero yo respondiéndole a Florencia, hay que hacerse cargo, porque llevamos ya un año prácticamente debatiendo sobre este nuevo proceso y los dolores sociales siguen ahí. No hemos avanzado en la reforma de pensiones como tenemos que avanzar. Entonces, a mí lo que me da, yo entiendo, y desde la UDI estamos proponiendo cualquier camino alternativo. Lo que tiene que quedar claro, y nosotros hemos asumido muchos costos con gente incluso de nuestro sector, que más o menos que nos trata de traidores por estar dispuestos a entender que hay que hacer cambio. Y estamos muy dispuestos a hacerlo, porque aquí hay un bien mayor, hay una actual constitución que le ha hecho bien a Chile, pero por supuesto que tiene que tener cambios hoy día. Hay que actualizarla, hay que modernizarla, y eso es parte de la maduración que tienen que tener los distintos sectores políticos. Yo creo que este borrador no es bueno, no es positivo, no es bueno para Chile. Pero lo que pregunta Florencia, tenemos toda la voluntad. Hay un tema de fe también, de creer de que esto vaya a pasar. Algo está haciendo la ADC, algo estamos haciendo nosotros también, porque hay distintos caminos. Esto tiene que ser un diálogo de verdad. No es que haya una sola fórmula. Si hay una opción, si el rechazo gana, como dicen hoy día las encuestas, no es algo que diga yo, nosotros vamos a ponernos a disposición desde el Congreso o buscando una alternativa distinta para lograr esos cambios necesarios. pero con una nueva Constitución, no con la misma. Eso para dejarlo claro nomás. Eso se lo dejo muy claro. Si gana el rechazo, la actual Constitución está superada. Ya, porque usted sabe que desde el punto de vista legal, la Constitución que se impone el día siguiente, si gana el rechazo, es la Constitución del 80. Por lo tanto, usted asegura que su partido va a empujar un proceso que puede ser un plebiscito, según se ha dicho. Mire, no se sabe. Terceras vías, plebiscito, otra convención desde el Congreso, bajar los quórum. Aquí hay un montón. No puedo ser yo la que imponga. El tema de bajar los quórum en su minuto va a estar a cargo también, si es que pasa por el Senado, de la comisión que dirige la diputada Cariola. Así que, harto tema ahí, pero antes. Pero quiero decir algo sobre la nueva Constitución. Bueno, ya, adelante. A mí me parece que es muy importante lo que aquí se está discutiendo, porque yo creo que acá hay dos opciones. Nos costó muchos años llegar a tener un proceso constituyente. Lo tuvimos. Fue democrático. Se votó. Ahí se votó. Yo que creo en la democracia. Y creo que cuando se vota y las mayorías se expresan, finalmente eso es parte de un proceso democrático. Lo segundo, y nosotros elegimos a los constituyentes. Y todos tuvieron la oportunidad de presentarlo, incluido la UDI. Lo que a mí me parece que es muy complejo son aquellas personas que hablan de una tercera vía o de generar estas modificaciones de quórum. Ahora, después de 30 años, se les ocurren hacer modificaciones de quórum para cambiar la actual Constitución en el Parlamento, cuando realmente lo que hay detrás de eso es no querer generar un cambio en la Constitución. Y yo creo que eso a los únicos que beneficia es a los que ha beneficiado durante 40 años. Si no, hay que olvidarse que la actual Constitución es una Constitución hecha a la medida de los poderes económicos que concentran gran parte de la riqueza de nuestro país, de los que se han... Yo te escuché muy atentamente y me gustaría terminar mi idea. De los que se han beneficiado precisamente de la desigualdad, de que el Estado no pueda competir frente a, por ejemplo, la producción de ciertos productos estratégicos del país o a la propiedad de los recursos naturales. Entonces, yo estoy convencida de que esta nueva Constitución es un avance para Chile, y a lo mejor hay personas que van a decir, a mí no me gusta tanto esto, pero yo les hago un llamado a los chilenos y chilenas a que los árboles, un árbol no nos deje ver el bosque, y creo que es un error. Acá hay que ver la totalidad de lo que esto significa. Y aquellos que pueden esperar 3 o 4 años más, porque la línea que propone la UDI o que propone Pepa en esta discusión es una línea que son 3 o 4 años más de un nuevo proceso. Bueno, yo quiero decir que hay familias, y quizás más, hay familias que tienen urgencias, y esas urgencias son hoy.
tener el derecho a la salud, tener el derecho a la educación, Pero tener eso- un nuevo eso sistema de pasa por pensiones el gobierno. es una urgencia. No, Pepa, tú sabes Pero eso tampoco se perfectamente. resuelve apenas esté la Constitución. O sea, son No, 3, 4 pero- o quién sabe Bueno, cuántos años más también. Pero si la Constitución se aprueba, estamos más cerca, Francesco. Estamos mucho más cerca de lo que podríamos estar si es que finalmente esto se sigue Sí, dilatando Pero con tú no estas te pones en el inversiones de las escenario que terceras gane, y vías. si gana el rechazo, Carol. Bueno, si gana el rechazo, que yo no quiero ponerme en esa posición porque No, no te realmente gusta, creo, pero por hay que supuesto que ponerse. no me gusta porque hemos luchado tantos años, Pepa, Pero, Carol, porque si la gana el educación sea un rechazo, no le derecho. vas a- no Ustedes van a haber se cambio en la oponían Constitución. a la gratuidad de la educación. Hoy Pero, día que haya educación gratuita es un derecho y yo quiero que Diputada, esto se sostenga, pero, se mantenga y se ¿pero profundice qué en le el parece tiempo. que la UDI hoy día esté hablando derechamente de una nueva constitución si gana el rechazo? Sí. Es que igual ese no es es una- menor. Es un avance porque... ¿Pero usted le cree o no le porque cree la- a Javier Macaya, el presidente de la UDI, cuando dice vamos A mí a... sí. Yo a la Pepa No, le le creo pregunto. todo. ¿Le Pe- cree? Bueno, a la Pepa le creo, pero lo que me pasa es que, claro, es un avance cuando la Pepa dice, bueno, de todas maneras esta constitución está muerta. Ah, bueno, que por fin se dieron cuenta, porque estuvieron por el Yo no rechazo. dije eso, pero está bien. Está superada, dijo. Está superada, Bueno, Está bueno. superada, Ya. pero está superada, pero qué bueno, porque ellos estuvieron por el rechazo, no querían tener un proceso constituyente. Nosotros tuvimos diferencia con cómo se abrió el proceso constituyente, pero estuvimos a favor de abrir Ustedes un no proceso estuvieron en el constituyente. pacto, Carol, te lo quiero decir. No pero- se sentaron a la mesa el 15 de pero noviembre. porque creíamos que el debate tenía No, que si ser en todo el lo- Congreso. pero está y en bien, el Congreso se le Nacional, arrepintió y en el el- Congreso Nacional hicimos nuestros aportes y presentamos indicaciones. Y yo personalmente incluso presenté un proyecto de ley junto a otros diputados para tener un plebiscito. Ese no es el problema. El tema está en que aquí se validó un proceso, lo validó el pueblo de Chile, y yo espero que quienes todavía no tienen una decisión tomada se den cuenta de que esta nueva constitución es un avance para el país. Y que quienes no quieren cambiar la constitución es porque quieren mantener el estado de las cosas tal y como están por 30 años más.